Jack talked about how music is essentially 12 notes between any octave. 12 notes and the octave repeats. It's the same story, told over and over, forever. All any artist can offer the world is how they see those 12 notes. That's it. Cualquier historia, desde la realizada a partir de la íntima autoría individual hasta la divertida aventura de verano multimillonaria, tienen que jugar a grandes rasgos con los mismos elementos para contarse. Toda historia tiene un inicio y un final. Toda historia debe moverse. Para eso hay escenas en las que ocurren cosas, mueven el relato hacia donde quiere llegar. Eso compone movimientos, los movimientos componen actos y los actos componen las historias que amamos ver. Yo no creo en la preponderancia del mensaje. Las películas no son consejos, no son manifiestos. El mensaje de un buen relato, que eso es lo que es el cine, un buen relato contado mediante imágenes, debe estar involucrado en lo que hagan, sientan y enfrenten los personajes. Y los mensajes, la verdad, es que siempre son muy particulares porque las mentes humanas que escriben son particulares. Sí, repiten ideas, pero nunca igual, porque como en la música, tal vez haya 12 notas, pero la forma de combinarlas, el orden y los patrones hacen que la melodía resultante nunca sea igual. Cosa que comparte con la narratología o el storytelling, la acción o disciplina de contar historias. Hoy tenemos dos historias que en papel parecen iguales. Un equipo de criminales que es enviado a una misión tan precaria que es marcada como suicida, en la que encontrarán lo mejor de sí mismos y de sus compañeros, descubriendo la empatía en el camino mientras intentan cumplir con la misión. Pero las 12 notas de cada una suenan completamente distinto. Y afortunadamente, esta nueva versión logra erizarnos como la más noble de las melodías. Decir que las películas de superhéroes carecen de cualquier virtud que el resto de historias haya tenido es una generalización infundada, lamentablemente respaldada por una gran cantidad de ejemplos y por una industria predatoria centrada sobre todo en el mercado. Pero las películas de James Gunn no son uno de esos ejemplos, y con The Suicide Squad, el director y guionista nos confirma que este cine puede ser emocionante y humano sin dejar de ser divertido, fársico y extravagante. Nos recuerda que aquellas pretensiones de binariedad de tonos a la hora de calificar cine no son más que limitantes que nosotros ponemos y que la misma industria ha puesto a subgéneros como este. Las emociones no se empaquetan y están restringidas a ciertos géneros. Esa es una visión de Hollywood para vender, y como la historia nos ha enseñado, ninguna película realmente honesta en su hacer se limita a eso, y James Gunn es alguien que entiende esto para escribir y nos da todo el matiz que tiene disponible. Sus películas no son solo para reír, no son solo para ver golpes. Hay emociones, hay encrucijadas de motivación de personajes y hay mucho drama, hay tristeza, pero sobre todo emoción. Su cine es emocionante y él sabe construir emociones, sabe cosechar, estructurar y montar la película como muchos que hacen este tipo de cine no. A mí a esto me gusta llamarle el sentido teatral de contar historias, y lo aplico a este tipo de películas extravagantes visualmente, aunque realmente no es un término para nada acertado, pero es uno que arcaicamente siento que es entendible. Porque no me refiero al sentido dramático per se de una película, sino al sentido de crear un buen espectáculo sin abandonar la emoción narrativa. Y hoy en The Suicide Squad nos lo reafirma de la mejor manera. Aunque el concepto te vende lo que pareciera ser un relato pasajero al estilo de Deadpool, Gunn no abandona sus principios dramáticos y nos da una historia en la que los personajes son vulnerables, tienen curvas de crecimiento, chocan entre ellos y tienen catarsis y momentos de revelación orgánicos altamente emocionantes y redondos. La historia tiene propósito y hay un relato humano de personas tomando decisiones que reflejan nuestra naturaleza. Incluso no lo llamaría solo entretenimiento a pesar de sus exageradas circunstancias y contexto. Si nos vamos por ahí para desprestigiar, la mitad de nuestras películas favoritas serían vacías y no lo son. Si tengo que definir a esta película en una frase muy contundente, sería inesperada. Y eso es porque no quiero usar de nuevo la palabra subvertiva porque la uso mucho, pero es que resuena bastante en particular con esta película. Todo el tiempo hacen lo inesperado.
hacen lo contrario de la especulación y rompen la expectativa tanto interna de la película como la expectativa que se tiene en este tipo de cine mediante los lugares comunes. El primer plano de la película apuntando a un charco de agua para revelar después a quien lo refleja es uno que literalmente hace esto, como si Gunn declarara en esa imagen qué tipo de película nos quiere vender. En un sentido literal, una película muy irreverente por sus personajes, declarando así el tono, y por otro lado, más metafórico sobre los giros a contracorriente de los lugares comunes que el cine de superhéroes ha permeado con estructuras inamovibles y clichés, justo como lo fue su versión anterior. La temática y premisa misma de la película le ayuda mucho a vender esta sensación, y en esta versión, Amanda Waller es una verdadera hija de puta con todas las letras y acciones que esto representa, y no te lo tienen que decir en voz alta, la película te lo dice en secuencias y desde la ya mencionada intro te lo estipulan muy bien. Tener a esta fuerza antagónica contra los protagonistas ayuda a establecer un tono y atmósfera correcta de incertidumbre, de subversión constante. Literalmente, la temática va sobre manipulación y engaños, cosa que la película usa a su favor para realizar estas inflexiones cada cierto tiempo, y que además hila a su premisa sobre el gobierno de los Estados Unidos y la pequeña crítica que le hacen a sus políticas intervencionistas y a la hipocresía del patriotismo americano, cosa que en esta versión sí hacen bien y de forma mucho más verosímil que la caricatura que vimos en 2016. Tanto así que todos los villanos están escritos con ese referente. Nuestros principales antagonistas son unos militares que realizaron un golpe de estado a un país latinoamericano ficticio y al cual el escuadrón suicida tiene que ir a liberar con balas y sangre. Como en la vida real, pero con tiburones que hablan. Esto nos lleva a mencionar la estructura del filme, todo el tiempo en ascenso y sin pausas. Gunn tomó la decisión de que en las secuencias más frenéticas de la película haría una división cronológica y espacial de los personajes, dependiendo de los equipos que se hagan o el foco que quiera dar, lo que hace que en momentos la narrativa pues se parta de forma literal casi por episodios. Esto funciona porque lo empiezan a hacer muy temprano en el filme y cuando lo hacen en puntos de crisis se siente bastante estimulante, recordando el montaje de Infinity War por el poco aire que te deja para respirar entre tramas, además de que momentos en equipo tampoco faltan y llegan a su debido tiempo. En temas de estructura de Suicide Squad no tiene ningún problema, de hecho quiero alabarla por sentirse tan cómoda para el espectador. No solo nunca cae, sino que es tan emocionante que al final de su segundo acto se siente como si fuera el clímax final, y es muy grato encontrarte con que, de repente, apenas vas a iniciar el tercer y más intenso movimiento de la película cuando pensabas que ya iba a terminar. Mis respetos tanto a montaje como a guión por cómo montan la película para lograr este ritmo y sensación. Regresando a mi concepto de la teatralidad emocionante, James Gunn es un director que lo sabe usar para sus imágenes. En esta cinta nos da planos estéticamente divertidos y épicos que no solo se ven geniales. Siempre hay algo en conflicto, los enfrentamientos entre villanos y héroes tienen esta epicidad bien ejecutada, todo acción es buen cine de acción, pero incluso más allá, Gunn en esta película nos da planos bonitos. Planos bellos, no por lo estético sino por su relación semiótica, o en otras palabras por el lenguaje que nos brinda. Ándale, qué mamón sonó eso. Me refiero a su conexión a otros planos y personajes. Hay momentos de apreciación, momentos de silencio de personajes contemplando cosas o paisajes y en que se ven sus reacciones y que estas nos dicen lo que el guión en diálogo no puede. Momentos incluso sutiles, pero que dicen bastante y hasta te dejan reflexionando por un momento. El clímax mismo Gunn lo vende maravillosamente porque los planos de sus actores en completa emoción conectados a sus visuales espectaculares y la fuerza que ya trae el guión nos transmiten la epicidad que él quiere. Trabaja con lo más íntimo y lo usa para exponenciar la epicidad de la producción, las explosiones, la música, el sonido, pero sin ese lenguaje, sin ese tacto y esa sutileza, lo anterior se queda vacío. Y sin esas discretas, pero simples y sencillas semillas en el guión, no habría momentos tan poderosos que James Gunn logra cosechar. Pareciera que son detalles con poca importancia, pero créanme que eso hace toda la diferencia entre Suicide Squad y The Suicide Squad. Porque esa es la diferencia de esas 12 notas.